se consideraba que el comercio tradicional era lo único necesario para la compra y venta. Era lo que existía porque era necesario tocar, porque era necesario ver y en algunas ocasiones era necesario probar el producto. Pero hoy día nos damos cuenta que el comercio tradicional no es la única forma de compra y venta. El comercio electrónico o en línea ha venido creciendo de manera exponencial. O sea, hoy día vemos que comprar online no es algo lejos, no es algo raro, es algo necesario para muchas personas. Y algunos de ellos acuden al comercio electrónico, ya sea porque hay facilidad, porque no tienen que trasladarse hasta la tienda física, o porque en muchas ocasiones las tiendas solo sacan unas ofertas online, ¿cierto? Exclusivo para la parte electrónica. Entonces, hoy día el comercio online está en auge, a pesar de que hay múltiples estrategias de estafa. O sea, no importa, pero muchas personas han venido perdiendo el miedo y el consumidor ha generado confianza en términos de no es necesario tocar o ver para adquirirlo. Uno se puede encontrar con grandes sorpresas cuando compra por internet, pero por ejemplo nosotros hemos comprado, no somos pues asiduos compradores electrónicos, pero nos ha ido bien. Si usted ha tenido esa experiencia, espero que le haya ido muy bien, porque hay otras personas que han tenido muy malas experiencias y definitivamente dicen, no, yo me quedo con lo tradicional, yo necesito ver el producto antes de comprar. O sea, hay algunas formas de pago, hay algunas plataformas que te dicen pagas contra entrega, pero hay otras que te exigen un pago anticipado. Entonces es ahí cuando las personas dicen, eso da temor, porque es mi dinero, es lo que yo he ahorrado, y pagar por algo que yo no sé si es de buena calidad, si me va a gustar, cómo se ve en la imagen, eso es lo que da temor. Hasta no ver, no creer. ¿Usted ha escuchado esa frase? Hasta no ver, no creer. Esto es, digamos, como la filosofía de los escépticos. Aquellos que dudan, aquellos que no creen 100% antes de ver, tocar o sentir. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que se antepone la propia experiencia o el raciocinio ante lo que yo no conozco. Entonces yo juzgo a partir de lo que yo creo, de lo que yo siento, yo juzgo a partir de lo que yo he vivido. Así yo no conozca eso que hasta el momento es desconocido para mí. Pero resulta que ese hasta no ver, no creer, es una pretensión. Y yo diría que es una pretensión más bien absurda, pues entonces el que es escéptico no creería en el aire, no creería en la justicia, no creería en la paz, aspectos que no son tangibles, aspectos que no son visibles. Entonces ese hasta no ver, no creer es más bien muy pretencioso, porque finalmente sí se cree en algo. José y María tuvieron que creer el mensaje que el ángel Gabriel les trajo sobre Jesús. El ángel les dijo que Jesús sería un hombre maravilloso, que sería un gran hombre y que él traería perdón de pecados al pueblo. A la edad de 12 años, Jesús estaba en el templo y dice la escritura que aquellos que lo escuchaban se maravillaban. Estaban asombrados de cómo ese niño de 12 años hablaba. José y María creyeron el mensaje que el ángel Gabriel les trajo. Pero al mismo tiempo, Zacarías y Elizabeth también creyeron el mensaje del mismo ángel, del ángel Gabriel, acerca de Juan. También dijo que sería un gran hombre, pero a diferencia de Jesús, Juan lo que haría es acercar y hacer que el corazón de muchos se volviera a Dios. Eso fue lo que les dijo el ángel a estos padres. El mensaje de Juan el Bautista era: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cercano. Y fue el mismo mensaje con el cual Jesús inició su ministerio. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cercano. Normalmente escuchamos hasta no ver, no creer, pero hoy vamos a aprender a creer para ver.
todo lo contrario a lo que hemos estado expuestos, todo lo contrario a lo que nos han enseñado, todo lo contrario a lo que nuestro raciocinio dice que debe ser. En la palabra, específicamente en los evangelios, nos dice que Jesús inició su ministerio predicando. Jesús inició su ministerio enseñando la palabra. Y todos aquellos que lo escuchaban en las sinagogas y por fuera de ellas se asombraban, se maravillaban y decían: es que este habla con autoridad. Habla un tanto o mucho, muy diferente a los maestros de la ley que normalmente nosotros venimos escuchando en las sinagogas. Y se asombraban de lo que Jesús decía. Pero antes de que usted y yo sabemos, como lo cantábamos ahorita, sabemos que Dios, que Jesús hace milagros, ¿cierto que sí? ¿Dios ha hecho algún milagro en su vida? Yo creo que sí, ¿cierto? Pero antes de que se empezaran a evidenciar las señales en la época de Jesús, en ese pueblo judío, sucedió algo importante. Y es que antes de que Jesús iniciara activamente su ministerio, Él eligió a sus apóstoles. Pero no los eligió a todos, a los 12. Él fue eligiendo progresivamente a sus discípulos. Y cuenta que Juan el Bautista, quien bautizó a Jesús, quiero por favor que usted esté atento porque es importante esta parte de la contextualización de la palabra. Cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús en el Jordán, su declaración, su testificación es: este es el Hijo de Dios, este es el Cordero de Dios. Juan venía predicando y le venía diciendo a la gente: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cercano. Y muchos acudían a Juan a bautizarse porque creían lo que oían, porque habían escuchado la ley de Moisés, porque habían escuchado las profecías. Corrían, pero otros no creyeron. Otros dijeron: todavía no es el tiempo, y no acudieron. Pero hubo un personaje que era discípulo de Juan, llamado Andrés, que cuando escuchó que Juan testificó diciendo: este es el Cordero de Dios, dijo: este es el que yo he estado esperando, este es el Mesías. Y la palabra dice que dejó a Juan y siguió a Jesús, porque escuchó, porque rectificó la enseñanza que venía escuchando por mucho tiempo. Pero Andrés no se quedó quieto. Dice la palabra que Andrés fue y le contó a su hermano Simón Pedro, y lo que le dice es: lo hemos encontrado. ¿Usted ha buscado algo ardientemente? ¿Usted ha buscado algo que necesita y tal vez no encuentra? A mí me pasa mucho cuando en las mañanas, cuando ustedes están orando a las 5, yo estoy organizando a las niñas, y entonces ponerles las aretas es toda una odisea. Y ponerle el topito y que se caiga, eso es una cosa de locos, contra el tiempo. ¿Usted ha buscado algo con pasión? Ellos estaban esperando al Mesías, ellos estaban esperando al Cristo, y cuando lo escucharon, Andrés dijo: ese es, y voy tras él. Pero no se quedó con eso, sino que fue y le dijo a su hermano: lo hemos encontrado. Y dice la escritura que lo siguieron a Jesús, y junto con ellos se unieron Juan y su hermano Jacobo. Fueron los 4 primeros discípulos que empezaron a caminar con Jesús. Y ¿sabe algo importante? Ellos aún no habían visto señales, ellos aún no habían visto milagros. Ellos siguieron a Jesús porque creían en la palabra, porque ellos estaban esperando eso que les estaban diciendo. Decidieron seguir a Jesús por lo que habían escuchado. Luego dice la escritura que Jesús, estaban en el Jordán, Jesús sale para Galilea y se encuentra al 5.º discípulo, Felipe. Y Jesús le dice: sígueme, y Felipe lo sigue, ¿cierto? Pero más adelante dice que Felipe se encontró con Natanael, nuestro 6.º discípulo, y aquí la historia cambia.
Porque hasta ese momento, 5 de los 12 discípulos, sin ver señales, sin ver esa obra portentosa de milagros de parte de Dios, habían decidido seguirlo. Pero Natanael pone freno en mano, y cuando Felipe le dice, lo hemos encontrado, Natanael duda. ¿Y sabe por qué duda? Y yo le acompaño a que vamos a Juan capítulo 1, versículo 45. Viene relatando el encuentro de Jesús con Felipe, y en el versículo 45, Juan capítulo 1, versículo 45, dice: Felipe buscó a Natanael y dijo: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. ¿Qué le responde Natanael? ¿De Nazaret? Este fue el cambio. Natanael no creyó solo por lo que venía escuchando. Cuando él escuchó que habían encontrado al Mesías, que habían encontrado a Jesús de Nazaret, él dijo: de Nazaret no puede venir nada bueno. Así que este no es el Mesías que nosotros hemos estado esperando. No puede ser. ¿Y sabe por qué Natanael se decepciona y de una u otra manera al escuchar que Jesús era de Nazaret duda? Nazaret era una población muy pequeña, era una comunidad de gente pobre, poco culta, sin estudios, estaba muy lejana, por lo tanto no era una ruta comercial, es decir, no era un lugar importante. Así que no se esperaba que nada ocurriera en Nazaret y mucho menos que de ahí viniera el Mesías. Es decir, Nazaret era una ciudad sin posibilidades. Pero resulta que lo que Natanael no sabía es que tiempo atrás el ángel Gabriel se le había aparecido a María en Nazaret y le dijo: tú serás la madre del Salvador. O sea que sí era una ciudad de posibilidades, pero no al ojo natural de Natanael. Felipe no discute con él, solo le dice en el versículo 46: ven a ver. Y entonces Felipe va con Natanael, se acercan a Jesús, Jesús charla un momentico con Natanael, él lo ve, él lo escucha, y luego de que lo escucha, en el versículo 50, entonces Jesús le dice: ¿lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Y así fue. Los discípulos vieron cosas más grandes que estas, empezando por la primera señal de Jesús. Al día siguiente fueron a una boda, invitado Jesús, sus discípulos, su madre, la boda en Caná de Galilea. Y ahí es cuando se da la primera señal del Maestro, y es que Jesús cambia el agua en vino. La primera de las grandes señales que el Maestro haría. Todo ese contexto es muy importante, porque vamos a aprender 5 cosas, no son las únicas. Vamos a aprender 5 cosas de qué pasó en todo este recorrido que yo le hice. La vida y la forma en la que esos 5 primeros discípulos llegaron a Jesús, aún la vida de Natanael, es imprescindible para que nosotros aprendamos a creer para Él. Y el primero de ellos es: Jesús es la palabra. Jesús es la palabra de Dios. A veces nos quedamos en el personaje, a veces nos quedamos en que Jesús simplemente fue aquel que vino, predicó, hizo milagros y ya. Jesús es la palabra de Dios. Y cuando nosotros entendemos y comprendemos que Él es la vida, que Él es la verdad, que todo lo que Dios hace se trata de la vida misma de Jesús, quien vive en usted y quien vive en mí, la cosa tiene que cambiar.
Juan capítulo 1, versículo 1 nos habla acerca de eso. Dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Cuando la palabra habla de verbo, está hablando de logos, de la palabra, de esa acción creadora de Dios, Jesucristo. Y en el versículo 14a del mismo capítulo, usted lo tiene en pantalla, dice, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. A veces esto pasa como de largo y decimos, sí, yo creo en Jesús, pero verdaderamente entendemos que Jesús es la palabra de Dios, que cuando Dios habla, que cuando Dios acciona es Jesucristo mismo, o simplemente eso se ha vuelto una tradición, se ha vuelto un ir, venir, leer y más nada. Yo tengo que entender, en mi corazón debe arder, en mi mente debe haber una explosión cuando yo entiendo que quien habita en mí es el accionar de Dios, es Jesucristo mismo. Eso fue lo que creían los discípulos, los primeros 4 discípulos. Cuando ellos escucharon, Él es el Cordero de Dios, ellos creyeron, ellos entendieron lo que estaba sucediendo. Pero si yo tengo dificultad para entender que Jesucristo es la palabra de Dios, yo voy a seguir caminando según mis expectativas, según mi raciocinio y según mi propia experiencia. Porque entonces Jesús no me es suficiente. Porque entonces Jesús en esta área de mi vida no aplica. Aquí mando yo. En mi economía mando yo. Jesús trabaja en otros aspectos. En la relación con mi esposo, con mi esposa, mando yo. Y yo tengo que hacer como yo considere según la experiencia que yo tenía. Pero eso no fue lo que pasó con los primeros discípulos. Ellos entendieron quién era el Cordero de Dios. Y esto nos lleva al segundo punto, y es que Él nos conoce. Sí, Él lo conoce a usted y lo conoce a mí. Cuando estábamos leyendo en Juan acerca del encuentro entre Jesús y Natanael, yo le voy a leer a su favor. Estamos en el capítulo 1, versículo 47. Dice, cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó, aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad. Y Natanael le responde, ¿de dónde me conoces? No había llegado, pero Jesús sabía quién era él. Jesús lo conoce a usted y a mí. Él sabe cuántos cabellos tenemos, a pesar de todos los que se cayeron en la mañana. Él sabe cuántos hay. Él sabe, usted y yo, de qué tenemos necesidad. Él sabe usted hoy qué le dijo antes de salir de su casa. Él sabe lo que usted oró ayer en la noche. Él conoce cada una de las lágrimas que usted y yo hemos derramado. Él nos conoce y sabe de qué tenemos necesidad. Salmos 139, versículos del 1 al 3, nos habla de eso. Habla de que nos conoce perfectamente. Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuando me siento y cuando me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. Su vida y la mía no es desconocida para el Señor. Mira lo que dice la palabra. Tú me examinas. Tú me conoces. Para Dios no hay nada escondido. Eso que usted y yo queremos como guardar, como esconder, para que nadie sepa, Jesús ya lo sabe. ¿Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto? Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos tú los conoces. Es que Él fue quien nos creó. Somos sus hijos y sabe quiénes somos. Mateo capítulo 6, versículos 31 al 33 nos recuerda el hecho de aprender a descansar en quien nos conoce. Aprender a descansar en quien nos conoce, así como Jesús conocía a Natanael. Dice, así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas,
Pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Entonces, no trabajo, no me esfuerzo, no me muevo, no camino. Claro que sí. Pero cuando yo pongo como prioridad mi necesidad, en vez de entender que si Dios tiene control de mi vida, si Dios sabe cada situación de mi vida, y entiendo que Él es quien ordena los pasos, es muy diferente la ecuación. ¿O no lo he experimentado? Cuando yo quiero trabajar en mis fuerzas, cuando yo quiero hacer todo lo posible por hacer que la situación se resuelva según mi experiencia o según mi raciocinio, tipo escéptico. Pero digo, no, esto es muy grande para Dios. A veces tal vez no lo digamos así, pero cuando verbalizamos, ya no hay nada que hacer. Esto es imposible, esto es muy difícil. A esa mujer no la cambia nadie. Ese hombre ya, así quedó. No hay trabajo, y en pandemia, peor es que esta situación no va a cambiar. Cuando tenemos ese tipo de verbalizaciones, lo que estamos diciendo es, Jesús no es suficiente. Como dijo Natanael, algo bueno puede salir de aquí. En medio de este hueco y de este hoyo, algo bueno puede pasar. Algo bueno. Naturalmente no. Nazaret no era un lugar de posibilidades. Pero sabemos que ahí se había criado el Salvador del mundo. Sí había posibilidades. Y los judíos de esa época deseaban que llegaba el Mesías, porque Él los libraría del yugo romano. Esa era la necesidad de los judíos de la época. Muchos creyeron, otros no creyeron. ¿Saben por qué? Porque ese Mesías no cumplió sus expectativas. Porque ese Mesías no vino con bombos y platillos. Porque ese Mesías no vino como un rey lleno de oro. No vino como un guerrero. Ese Mesías era el hijo de un carpintero, nacido en Belén de Judea, criado en Nazaret. No tenía estudios y no tenía títulos. Ese era el Mesías. Pero muchos le rechazaron y dijeron, no cumplen nuestras expectativas. Eso no es lo que hemos oído en las profecías. Eso no es lo que el mensaje mesiánico nos ha dicho. Ese no es el rey. Ese no es el libertador. Y sencillamente muchos judíos prefirieron creer y esperar un Mesías más glorioso. Y aún muchos siguen esperando ese Mesías de acuerdo a esas expectativas. ¿Cuántas veces usted y yo hemos dicho, no, esa no puede ser la forma en la que esto se soluciona? Está muy lento. No veo nada de lo que yo me imaginé. ¿A usted no le ha pasado que ante una necesidad, ya sea económica, laboral, sentimental o de cualquier tipo de relación, uno como que ya se crea la película de cómo uno podría solucionarlo? Y uno dice, es que si pasara esto, si llegara aquel, si me dijeran, listo. Y por lo general, el Señor nos sale por otro lado. Por lo general, no sucede como lo esperamos. Y como no sucede como lo esperamos, preferimos esperar y creer en algo más glorioso y no darnos cuenta que el Mesías está allí, que Jesús está allí. El tercer punto precisamente nos lleva a que debemos aprender a despojarnos de esa incredulidad sensorial. Natanael era supremamente sensorial. Él tenía que ver para creer. Y aún vio, pero no creyó del todo porque su experiencia y su información le dijo que eso no era posible. Muchos estaban esperando esa forma gloriosa del Mesías. Muchos estaban caminando según su perspectiva. Pero Natanael no fue el único. Y aún así el Señor lo escogió como discípulo. Hay otro discípulo del cual nos habla Juan y que a veces se le da muy duro,
y que a veces uno dice, increíble, tenaz. Y es nuestro querido amigo Tomás. Y a Tomás se le atribuye él hasta no ver, no creer. Y entonces, después de que Jesús muere, Jesús resucita, se le aparece a sus discípulos, pero Tomás no estaba allí. Cuando Tomás llega, sus discípulos le dicen, lo vimos resucitar. ¿Y qué le dice Tomás? Lo invito a que vamos a Juan capítulo 20, versículos 25 al 29. Juan capítulo 20, versículos 25 al 29 dice: así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. O sea, yo no creo que se lo dijeron así como yo, no, o sea, eso, una bulla, una fiesta, estaban emocionados, porque su maestro había muerto, pero había resucitado. ¿Y qué le dice nuestro querido amigo racional Tomás? Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos, y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré. 3 condiciones puso Tomás para creer en que Jesús había resucitado. Hasta que yo no vea, no lo creo. Pero Tomás caminó con Jesús. Tomás escuchó el mensaje, pero no creyó. En muchas ocasiones nosotros necesitamos ver para decir, ay, sí, Dios respondió. En muchas ocasiones necesitamos ver primero el milagro para luego creer y decir, ahora sí me entrego con todo al Señor, ahora sí me voy a portar juicioso. Ahora sí vamos con todo, voy a dejar esto y aquello. Me voy a portar juicioso, ya no voy a tomar más, ya no voy a fumar más, me voy a portar juicioso con mi esposa, ya no voy a ser grosera, porque es que yo vi lo que hizo el Señor en mi vida. ¿Cuántas veces ha sucedido? Y no estamos diciendo que Dios no haga milagros. Claro que sí, muchos. Pero somos tan limitados sensorialmente que no nos damos cuenta que esa es nuestra perspectiva. Necesito ver, tocar y sentir para darme cuenta que Dios sí está haciendo. Cuando el ejemplo de los primeros discípulos fue creer para después ver. Pero no solamente la palabra habla de Juan en estos aspectos. Juan tenía esa característica, Tomás tenía esa característica de dudar. Resulta que cuando Lázaro muere, van y le dan la noticia a Jesús y le dicen está muy enfermo, pero Jesús dice tranquilos que no se va a morir y se demora 2 días. Luego le dice listo, vamos. Y entonces le dicen pero Señor, o sea, acabaron de amenazarte con matarte los judíos, de apedrearte, pues ¿cómo vas a devolverte? ¿Y qué dice nuestro amado Tomás? No, pues vamos y todos muramos con él. O sea, sencillamente ahí no hay de otra. Listo, el Señor quiere ir a ver a Lázaro, pero eso fijo, vamos a morir. Y en otro momento estaban en una conversación en donde Jesús les está hablando, consolándolos por su partida, y Tomás le dice, pero Señor, ¿y cómo nos damos cuenta quién es el Padre? Y Jesús le dice, desde que ustedes crean en mí, desde que ustedes me conozcan, ustedes entenderán que yo soy el Padre. Había una característica en Tomás de duda, de no creer, porque lo que él veía no era posible para su lógica, no era entendible. Esa no es la forma en la que yo creo que deberían de suceder las cosas. Esa no es la forma en la que mi familia debería restaurarse. Se está demorando mucho. 2 días se demoró. Y aquí en Juan capítulo 20, mira lo que dice el versículo 26. Una semana más tarde, estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó.
En nuestra lógica uno diría, Tomás dudó, pues entonces que Jesús se aparezca de una para que él crea. No, se demoró una semana en aparecer. Y en muchas ocasiones usted y yo ponemos ese tiempo de debe ser aquí. Señor, se venció la cuota, se venció el plazo, ya no pasó nada, ya no sucedió. Han pasado muchos años y yo sigo en la misma situación en mi casa. Tengo el mismo trabajo en el cual me siento frustrado, no puedo cambiar cosas que quisiera. Han pasado muchos años, definitivamente ya no se pudo. Se demoró una semana en volver a aparecer a sus discípulos. Pero ¿saben algo? Tomás era discípulo. A pesar de que dudaba, Tomás amaba a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque él dijo, pues listo, vamos y nos morimos todos con él. Él daba la vida por Jesús, pero dudaba. Así que no se sienta condenado, pero tampoco nos acostumbremos. Porque a veces decimos, no creo suficientemente en Jesús. Entonces eso quiere decir que no lo amo realmente. Tomás lo amaba. Estaba dispuesto a dar su vida, pero dudaba. Y finalmente es lo que nos enseña la palabra. Dice Jesús, la paz sea con ustedes, versículo 27. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. O sea, tal cual, lo que Tomás le estaba pidiendo, Jesús se lo demostró. Ahora, creemos y en muchas ocasiones nos movemos de la forma en la que se movió Tomás. Y aún Gedeón, ¿lo recuerdan? Y es, Señor, dame una señal. Si tú me das esta señal, y entonces le ponemos coma, punto y coma y punto. Tenemos que ser muy específicos. Si tú haces esto, yo voy a creer en ti. Lo condicionamos. Y le decimos, si tú haces esto en este tiempo, si tú me das lo que yo he estado tanto esperando, entonces yo voy a creer en ti. Pero Jesús le dice, no seas incrédulo, sino un hombre de fe. Tomás amaba al maestro. Si usted ha tenido la oportunidad de estar en la playa y caminar por la arena, en muchas ocasiones nos damos cuenta de huellas que han dejado otros, ¿cierto? Y las vemos. Pero no vemos quién las dejó, solo vemos la huella. Pero usted y yo sabemos que por ahí pasó alguien, ¿cierto que sí? Y tenemos la convicción. ¿Por qué es tan difícil creer que Jesús ya lo hizo? ¿Por qué es tan difícil creer que Jesucristo, que es la palabra de Dios, ya lo hizo? Y no como yo estoy esperando y no como yo lo estoy deseando, sino según lo que Él sabe que es mejor para nosotros. Tal vez ha pasado tiempo. Tal vez a nuestro raciocinio y por nuestra experiencia se está demorando. Entonces yo le tengo que ayudar. Yo tengo que doblarle el brazo a Jesús para yo poder meter el mío y hacer algo al respecto. El cuarto y último punto habla de Jesús actúa en el momento perfecto. Él hace como a Él mejor le parece. ¿Y usted recuerda la primera gran señal? Cuando Jesús cambió el agua en vino. Ahí estaba su mamá. Su mamá. Si usted le levanta la voz a su mamá, yo no creo que su mamá se muera la risa, ¿cierto? A mí me respeta. Y las que somos mamás, nos manifestamos de esa manera. Pues resulta que en esa boda, por lo general eran bodas que duraban 7 días. No dice la palabra en qué momento llegó Jesús. El caso fue que el vino se acabó. Y entonces María se acerca a Jesús y le dice, se acabó el vino. ¿Por qué María se le acerca a Jesús? Porque es que María sabía quién era su hijo. Ella estaba esperando que Jesús accionara, ella estaba esperando que se manifestara. Y Jesús, ¿qué le responde? ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Todavía no es el tiempo. Contéstele usted así a su mamá, a su papá, a ver qué pasa, ¿cierto?
¿Sabe qué sucedió? El versículo 5, yo leo a su favor, del capítulo 2 de Juan, dice: su madre dijo a los sirvientes: hagan lo que él les ordene. Aquí María entendió que si bien era su hijo, a partir de ese momento, escúcheme con atención, era su Señor. Y María se sometió al Señor. Ella no se excusó a él, pero es mi hijo. ¿Cómo no me hace caso? ¿Por qué no hace lo que yo le digo? Ella entendió y se sometió a su Señor. Bajó de su posición de autoridad natural y se sometió. El Señor no recibe órdenes de nosotros. El Señor no se mueve y corre por cuanto lloremos, por cuanto gritemos, por cuanto hagamos, para que Él se conmueva, como con lástima. No, Dios no actúa así. Él lo que quiere es que usted y yo creamos antes de ver, porque finalmente ya está hecho. Recuerda que Jesús es la palabra de Dios activa, ya está hecho. Él solamente quiere que usted y yo creamos como lo hizo Andrés cuando escuchó que Juan dijo: este es el Cordero de Dios, y corrió. Y no solo se quedó con eso, sino que le dijo a otros: lo hemos encontrado. Salmo capítulo 37 versículo 3 nos habla: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Fíjense que en muchas ocasiones ese deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón dice: yo hago lo que Dios me pide, yo oro, yo voy a la iglesia, yo me porto bien y Dios me va a dar lo que yo quiero. ¿Cierto que normalmente se entiende así? Y no es así. Así no es. Dios es soberano, Dios es rey, Dios es todopoderoso. Y la palabra dice: y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Quién? Él. Él es quien decide qué conceder. No por capricho, sino porque Él sabe de qué tenemos necesidad usted y yo. En muchas ocasiones hemos escuchado testimonios de: no tenía trabajo, le estaba orando al Señor por un trabajo y llegó el trabajo, pero es que es mucho trabajo y estoy muy cansado y entonces ya no me da para levantarme a orar y ya no me da para ir a la iglesia y ya no tengo tiempo para mi familia, y el trabajo fue la prioridad. Porque en muchas ocasiones creemos que según lo que nosotros creemos que necesitamos y de la forma en que lo estamos esperando, así es. Y no, Él es el Rey, Él es quien concede, Él es el que determina usted y yo qué necesitamos. Él sabe que estamos esperando. Él sabe que el pueblo judío estaba esperando a aquel que los liberara de la opresión de los romanos. Así que llegó, pero no como ellos se los estaban esperando. No como ellos se los estaban esperando. Lucas capítulo 8 versículo 50 es una partecita de una historia, yo creo, para mí es uno de los milagros más grandes y más fuertes. Y Jesús es muy famoso. Jesús es muy reconocido por las grandes señales que Jesús viene haciendo. Expulsa demonios, sana cantidad de enfermos, no importa la condición. Pero aquí viene algo trascendental. Se le acerca un hombre y le dice: por favor, ve a mi casa, que mi hija está enferma. Pero en ese momento dice que la multitud era tanta que lo apretaron y eso demoraba. Y en ese instante se atraviesa como otro milagro: la mujer del flujo de sangre. Y eso retrasa, al punto de que llegan donde este hombre, donde Jairo, y le dice: ya no molestes más al maestro, tu hija murió. Todo se retrasó, todo se demoró.
¿Usted ha sentido eso? ¿Usted ha tenido esa sensación? Cuando usted está confiando plenamente en Dios, pero al parecer el tiempo terminó. Pero al parecer ya no hubo solución. Lucas capítulo 8, unos versículos antes, 49 dice: todavía estaba hablando Jesús cuando alguien llegó de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Ya no hay posibilidades de que su matrimonio se restaure. Ya, como dicen los pelados, lloren. Ya no hay forma de que usted mejore su situación económica, y en pandemia menos. Acostúmbrese a lo poquitico que tiene. Tu hija ha muerto, ya no moleste, ya no ore más, ya se acabó. Pero Jesús dice: un momentico. Y le dice, versículo 50, al oír Jesús, le dijo a Jairo: no tengas miedo, cree nada más y ella será sana. No tengas miedo. Es lo primero que Jesús le dice: no tengas miedo. ¿Cómo así que no tengas miedo? Pero si ya se murió. Es absurdo esa forma de responder de Jesús. Pero cuando Jesús le dice a Jairo: no tengas miedo, es porque ya Jairo estaba próximo a embarcarse en su lógica. Ya no hay posibilidad. Y Jesús le dice: no, espere un momentico. Cree solamente. Jesús en ese momento pudo decirle: fresco, no, ya di la orden y resucitó. Pero le dice: no tengas miedo. ¿Por qué? Porque el miedo, el temor paraliza. Y tal vez muchos judíos, cuando vieron a ese hijo del carpintero, dijeron: no hay posibilidad. Él contra el imperio romano no se puede. No se puede. Tenemos que seguir ahí abajo. No tengas miedo, cree solamente. Nosotros no molestamos al maestro. Usted y yo no aburrimos a Dios. No nos cansemos de orar, no nos cansemos de creer. No importa cuánto tiempo haya sucedido, si eso que usted está esperando en el Señor está dentro de su voluntad, créalo, que así va a ser. No tengas miedo, cree solamente, y ella será sanada. Se había muerto. ¿Cómo que sanada? Iglesia, no temamos más a darle la rienda de nuestra vida a Jesús. Ya no más de verlo en el borde y de necesitarlo solamente tipo bombero. Creamos en tiempos buenos, en tiempos malos y en tiempos tranquilos, regulares. Creamos. No necesitamos ver para poder entender que Jesús es real. Todos los días suceden milagros. El hecho de que usted y yo hayamos abierto nuestros ojos es un milagro. El hecho de que usted vea a sus hijos sanos es un milagro. El hecho de que podamos sentarnos a la mesa y comer juntos es un milagro. No esperemos esa manifestación gloriosa desde nuestra perspectiva, porque créame, no va a pasar. El plan de Dios es mucho mejor, es mucho mejor. Pero lo que Él demanda de nosotros es: crean solamente. Isaías, y yo le invito a que usted se ponga de pie. Si usted tiene su Biblia en físico o en el teléfono, por favor busque esta porción de la palabra. Isaías capítulo 43, versículos 16 al 19. Y le invito a que se ponga de pie, por favor, y lo podamos leer juntos. Isaías capítulo 43, versículo 16 al 19. También lo puede leer en pantalla, pero por favor, no lo leamos desde nuestra intelectualidad. No lo leamos desde esto fue algo que sucedió atrás. Creámoslo, entendámoslo. Por eso hablamos de que cuando cantamos debemos hacerlo con entendimiento.
sabiendo qué están pronunciando nuestras palabras. Dice versículo 16, léalo conmigo por favor. Así dice el Señor, el que abrió un camino en el mar, una senda a través de las aguas impetuosas, el que hizo salir carros de combate y caballos, ejército y guerrero al mismo tiempo, los cuales quedaron tendidos para nunca más levantarse, extinguidos como mecha que se apaga. Olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo y está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. Ese es nuestro Dios, quien hace lo que usted y yo no podemos, pero nos dice: no tengas miedo, tan solo cree, cree. No desde tu escepticismo, no desde tu raciocinio, no desde lo que tú esperas que suceda. Cree en mí, la palabra de Dios, Jesucristo. Aunque no veamos en este momento, aunque no podamos tocar y sentir eso que estamos esperando, cree solamente, porque Él ya lo hizo, porque Él sabe de qué tenemos necesidad, porque su buena voluntad es perfecta y es agradable, porque Él es el Hijo de Dios, porque Él es la promesa y porque no es hijo de hombre para arrepentirse ni para mentir. Si Él, el Hijo de Dios, el Padre te lo ha dicho, Él lo hará. Él no se demora. Lo único es creamos, creamos, y cuando veamos, demos gracias a su nombre. Cuando veamos, glorifiquemos y exaltemos su nombre y digamos: así es mi Dios, así es mi Dios. Espíritu Santo, te pido que seas tú fortaleciéndonos, Señor, en el poder de tu fuerza, Espíritu Santo de Dios. Te pido que seas tú renovando, Señor, aumentando nuestra fe, Dios. Renunciamos, Señor, a toda incredulidad, Padre Santo. Renunciamos a esperar según nuestras expectativas, según nuestros deseos, según nuestros arreglos, Señor. Y creemos que tú eres el Hijo de Dios, que eres el Cordero de Dios, que eres el Mesías y que tú ya lo has hecho, Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Trae consuelo, así como lo hiciste con tus discípulos. Consuela nuestra vida, Señor. Espíritu Santo, danos fortaleza para seguir caminando y creyendo, a pesar de que el panorama no sea lo que nosotros queremos. Porque no se trata de nosotros, se trata de ti, Jesús. Y que con esa fe, esa certeza, podamos hablarle a otros y decirle: Jesús existe, Jesús es el Señor, lo he encontrado, ven a verlo, lo he encontrado. Gracias, Espíritu Santo. Abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Levanta tu voz y canta. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú.
creer. Ayuda, Señor, nuestra incredulidad. Renunciamos a ser hombres y mujeres incrédulos. Renunciamos, Señor, a caminar por vista. Renunciamos a caminar, Señor, por lo que podemos ver. Y tomamos en este lugar la decisión, la determinación, Señor, de ser una iglesia que cree, Señor del cielo, que cree sin ver, que cree por la palabra que tú has dicho, que cree, Señor, y que se mueve, que hace preparativos de fe, porque se adelanta. Porque aun cuando no llueva, aun cuando no se vean las nubes, prepara la sombrilla, el paraguas. Aun cuando no vea, se mueve en pos de aquel que dijo que iba a ocurrir. Y ese eres tú, Señor. Te damos gracias esta mañana. Y recibimos tu bendición, Padre. Recibimos tu bendición, Hijo. Y recibimos tu bendición, Espíritu Santo. Recibimos esa bendición espiritual, física. Recibimos la bendición económica, Señor. Y un corazón dispuesto a obedecer tu voz, a obedecer tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Denle un aplauso al Señor esta mañana. Gracias, Señor, con todo nuestro corazón. Amén. Amén. Dios les bendiga, iglesia. Les amamos. Un abrazo para todos. Cuando estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre